¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar y del momento en el que te encuentres con este videoprograma. Una vez más te doy la bienvenida a Universo Fi. Soy Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach de vida y trainer en hipnosis ericksoniana. Y te doy la bienvenida a este programa en donde encontrarnos, recorrer temáticas que hacen justamente a que te empoderes y a que te transformes en el creador consciente de tu realidad. Aprovecho a saludar a quienes tienen la amabilidad de estar acompañándome en vivo, ¿sí? A Nelly Limón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Y saludo también a quienes luego se sumen o, como siempre menciono, pueden estar encontrándose con este programa a través de mi canal de YouTube. Ya saben que luego de hacer este Instagram Live, subo este mismo programa al canal de YouTube en caso de que lo quieras ver por allí. Bien, y en el programa de hoy te invito, ¿sí?, a que recorramos juntos un nuevo sendero en donde descubrir la importancia y comprobar la importancia de planificar conscientemente. ¿Qué es planificar conscientemente? Y por eso la pregunta inicial para ahora sí ya comenzar este nuevo viaje es: ¿de qué hablo cuando hablo de planificar conscientemente? Si te pregunto en este momento, ¿sí?, ¿qué es para vos planificar? ¿Qué me dirías? ¿Sí? Ya que si estás aquí y tenés la posibilidad de hacer un comentario, de interactuar conmigo, pues genial, pues bienvenido. Te pregunto, ¿qué es para ti planificar en este momento? A ver si quienes tienen la posibilidad de estar aquí ahora en vivo gustan escribir en sus comentarios. ¿Qué es planificar, digamos? ¿No? Que muchas veces utilizamos esa palabra, bueno, hoy tengo que hacer tal cosa, tengo que planificar mi día, tengo que planificar mi semana, tengo que planificar el mes. Y muchas veces utilizamos esa palabra, ¿no?, y no nos damos cuenta a qué está asociada. Y ahí, muchísimas gracias Nelly, menciona planear los pasos que harás para llegar a tu objetivo. Fíjense qué respuesta más que interesante, porque desde aquí podemos ahora sí seguir dándole un poquito más de velocidad al programa y avanzar con la temática. Planificar, muchas veces creemos justamente eso, que nos han enseñado que planear forma parte de los pasos que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos. Pues bien, también muchas veces eso, por añadidura, hace que pensemos que planificar es tener en claro una organización de tareas, ¿sí? O sea, organizar las tareas, como ahí menciona Nelly, los pasos que vamos a realizar. Entonces, muchas veces vemos que esto puede funcionarle a alguien y muchas veces vemos que esto no funciona. Y nos preguntamos qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Y por qué? Muchas veces funciona o muchas veces no funciona. Primero, que desde lo que te transmito a través de Universo Fi, y sabes que es un espacio integrado de disciplinas y enseñanzas en pos de que te transformes en el creador consciente de tu realidad, aprendemos, descubrimos y recordamos que toda nuestra realidad inicia en nuestra mente. Toda nuestra realidad inicia en nuestra mente. Y que muchas veces, en un 95% de los casos, no logramos, ¿sí?, por ahí lo que queremos, además de nuestras programaciones inconscientes, que hay muchos videos en donde menciono en qué consisten, qué son, cuál es la dinámica. Sucede que incluso aunque planifiquemos, descubrimos, ¿sí?, si tomamos conciencia de esa misma planificación, algo que es realmente sorprendente, y es que en esa planificación no estamos nosotros. O sea, esa misma planificación en algún punto nos deja
por fuera. Y ahora vas a ver por qué. Te lo voy a mostrar, lo vamos a recorrer y lo vas a escuchar. O sea, fíjate qué diferencia enorme de creer que planificar en realidad es pensar, como muchas veces, obviamente esto por cultura, ¿sí? por sociedad o por educación, que en realidad por educación no tanto, pues esto ni siquiera lo enseñan, o sea, uno lo tiene que aprender luego de años y hay que ver si funciona. Nos dicen que planificar es justamente hacer. ¿Sí? Yo quiero lograr algo, ¿sí? Entonces en un plan tradicional armo ciertos pasos que yo tengo que hacer. Y acá te voy a mencionar, digamos, ciertos ejemplos para que pueda verse y sea más gráfico esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en un plan tradicional te querés comprar una casa, entonces por ahí lo primero que pensás es, bueno, quizás tengo que ir al banco, ¿sí? O quizás tengo que empezar a averiguar cuáles son las modalidades de pago para esa casa, o quizás también por ahí te pones a pensar en que querés formar pareja, ¿sí? Hacés cuenta que por ahí estás soltero o estás soltera y decís, bueno, quiero conocer a alguien, y quizás ya de por sí es extremadamente, vamos a decirlo así, milagroso que uno, cuando quiere conocer a alguien, se ponga a pensar en un plan, ¿sí? Ya que muchas veces ni siquiera uno está acostumbrado, es como que uno lo da por hecho y a lo sumo dice, bueno, quiero conocer a alguien, entonces voy a bailar a tal lugar, o quizás me anoto en un club, ¿sí? O quizás, digamos, empiezo a frecuentar otros lugares, y así podemos ver. Así también podemos verlo en, por ejemplo, bueno, estás en una empresa, ¿sí? Estás trabajando, y de repente decís, quiero ascender, ¿sí? Con todo lo que eso implica, o sea, quiero lograr un ascenso. Entonces, ¿qué haces? Bueno, voy a pedir que me asciendan. Bueno, ¿por qué? Por mi antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como te mencioné, todos esos caminos que hemos visto en el ejemplo tienen un error de foco inicial, que es que te dejan absolutamente por fuera. Uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué si yo quiero, por ejemplo, lograr un ascenso, o quiero comprar una casa, o quiero conocer a alguien, y acá le puedes poner, digamos, el objetivo que vos quieras, ese mismo plan me deja por fuera? Pues primeramente, fíjate que estamos acostumbrados, ¿sí?, a pensar que planificar son las cosas que tenemos que hacer afuera. Y ahí es donde está el primer error. Planificar creemos, ¿sí?, porque como te digo, nos lo han enseñado, que son los pasos, la organización de lo que tenemos que hacer afuera. Sin embargo, por suerte, por así decirlo, hay un paradigma, que es el paradigma de las leyes de la creación, que te enseña, ¿sí?, con las coordenadas, con las enseñanzas, con las tácticas, con las estrategias, con los mindsets, que vos podés recordarte que sos el generador de tu realidad. Y si recordás esto, te vas a dar cuenta, nuevamente, pues muchas veces lo olvidamos, que nuestra realidad responde en primera instancia a lo psíquico. En primera instancia nuestra realidad responde a lo psíquico. Aprovecho a saludar a Infinito Géminis, muchísimas gracias por estar aquí, a Arión nuevamente, a Verónica Redondas, muchísimas gracias Vero por estar, y como mencioné, agradezco a todos los que se sumen a este programa. Entonces, si toda nuestra realidad se genera desde lo simbólico, desde lo mental, desde lo psíquico, ya eso nos está mostrando que para lograr algo en el afuera, para materializar algo, para concretar algo en el afuera, es indispensable que ingresemos a qué hay en nuestra mente, qué hay en lo psíquico, qué hay en nuestro plano simbólico. Y cuando digo qué hay, uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que hay? Pues lo que hay es mucho, ¿sí? Un océano de creencias, un océano de estrategias,
un océano de programaciones familiares, un océano de herencias culturales, y ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de todo eso, un montón de programaciones que nos dicen, vos podés lograr todo esto y vos podés no lograr esto otro. Por eso muchas veces sucede que hay veces que uno logra o logramos algo, ¿sí? Por ejemplo, si en este momento estás trabajando y, como ejemplo, tu sueldo es 500 o 1000 dólares mensuales, como ejemplo, dependiendo de dónde estés, vos lo podés trasladar a tu país. Un resultado puede ser que vos digas, bueno, voy a generar que en vez de que mi ingreso, digamos, en dinero sean 1000 dólares, sean 1300. Y quizás por ahí lo lográs, ¿sí? Porque estamos hablando de la misma línea, ¿sí? Que sería un monto en dinero. Pero ¿qué le va a suceder a esa persona si en vez, ¿sí?, de querer aumentar, por ejemplo, sus ingresos en ese trabajo, decide ser emprendedor? ¿Qué le va a suceder a esa persona? Acá estás empezando a ver las primeras líneas de la importancia de una planificación consciente, que te va a permitir concretar algo que esté más allá, ¿sí?, de lo que habita en tu mente. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, por historia, por cultura, por creencias, es imposible o es un no que tengas una vivienda propia, aunque hagas lo que sea en el afuera, muchos de los que están aquí lo han comprobado y lo comprueban, y yo también lo sigo comprobando, es imposible de que se manifieste en el afuera. ¿Por qué? Porque a nivel psíquico hay un no a ese resultado. No porque la programación sea mala ni buena, lo aclaro, siempre cuando me refiero a todo esto, a todas estas temáticas, no estoy poniéndole ese juicio de moralidad, sino que es simplemente una programación que dice esto sí, esto no. Hasta aquí sí, hasta aquí no. ¿En dónde podemos ver esto? En otro ejemplo que me parece hipergráfico, y es un ejemplo que quizás lo has escuchado, es cuando alguien, por ejemplo, y está estadísticamente comprobado, se gana la lotería. Muchas veces hay que ver las motivaciones, obviamente hay que ingresar a la particularidad de cada caso, porque ahí es donde está, digamos, la información y el paisaje de oro. Una persona cree que digamos, si gana la lotería, ya está, se resolvieron todos los problemas. Bien. Estadísticamente, una vez que una persona gana la lotería, en la gran mayoría de los casos, se generó el triple de deudas o perdió absolutamente todo. Y uno puede decir, ¿cómo puede suceder esto? Así es, dice Vero. Muchas gracias, Vero. Gracias también por corroborarlo y me encanta que también estés, digamos, simétricamente con esta estadística que es sorprendente, por alguna manera rompe todo imaginario, que significa toda suposición. Una persona que cree que sus problemas se van a resolver ganando la lotería, gana la lotería y a los 5 meses, o el inconsciente quizás es muy generoso, pasa un año y la persona está terriblemente endeudada y además perdió todo. Y uno dice, ¿por qué? Por esto mismo que te mencioné. Porque algo en su inconsciente no está preparada para administrar, su mente no está preparada para administrar esa cantidad de dinero, para vérselas con ese símbolo, y el inconsciente automáticamente ¡tuc!, lo deja por fuera. La forma pueden ser miles,
Pueden ser a través de deudas, pueden ser porque se lo robaron, puede ser porque lo perdió, puede ser porque dijo, bueno, voy a jugarlo para ver si gano para ver si lo duplico y lo pierde. La forma, ya sabes que como enseña el paradigma de las leyes de la creación, no interesan, porque toda forma en realidad siempre responde a la psiquis, a la mente. Y este ejemplo es muy gráfico para que veas que hay algo en nuestro interior que ya tiene diagramado de antemano qué va a ser posible en nuestra vida y qué va a ser imposible. ¿Sí? Por eso hay veces que por ahí si uno, digamos, se compró un auto y de repente quiere comprarse otro auto, quizás a lo sumo le puede llegar a costar un poquito más de dinero, un poquito más de tiempo, pero eso no sería parte de un plan o de un objetivo que a la persona le implique y una palabra que luego te voy a nombrar. Entonces la persona, más allá de un poquito de tiempo, digamos, lo logra. Pero, ¿qué significa si vos querés lograr algo más allá de lo que está programado en vos? ¿Sí? Que vos podés ver en tu historia que decís, bueno, cuando quiero lograr esto no lo puedo conseguir. Cuando quiero lograr esto me encuentro siempre con lo mismo. En mi vida hay ciclos repetitivos que hacen que justo cuando voy a estar ahí, no lo concreto. Entonces, viendo todo esto, y en dónde ingresa una planificación consciente, pasemos a ver entonces ahora qué relación hay entre una planificación consciente, ¿sí? La importancia de planificar conscientemente y tu realidad. Y esto es fundamental porque, por ejemplo, esto es lo que brindo a través del coaching Creación Consciente, al igual que lo que enseñaron desde la antigüedad diversas culturas, diversas enseñanzas, que aunque tenían esa cuestión de no conocerse, igualmente siempre había puntos en común que mantenían. Aquello que está en tu interior, aquello que está en mi interior, en mi mente, luego lo voy a ver manifestado en el afuera. El problema es que muchas veces no interrogamos o no ponemos luz en lo que hay en nuestra mente. Cuando ya de por sí creo que los que me acompañan hoy pueden corroborar que el mecanismo natural de nuestra mente es caótica, supone, ¿sí? Y encima no le gusta lo nuevo. Y acá lo conectamos con lo de la lotería. Una situación nueva quedó por fuera en la vida de esa persona. Y uno de los problemas por condicionamiento social, por así decirlo, es que la mente cree que para cambiar algo, tiene que cambiar algo en el afuera. Enorme problema. O sea, para lograr algo, la mente cree que depende de algo del afuera. Sin embargo, desde el paradigma de las leyes de la creación, corroboramos y comprobamos una y otra vez que si vos querés lograr algo, es una parte fundamental de que pongas luz a lo que habita en tu mente. Porque muchas veces a la trampa, por así decirlo, que llegamos, es que eso de afuera nos va a cambiar algo, ¿sí? Eso que está afuera me va a brindar algo que hoy, digamos, por así decirlo, no tengo. Esa casa, digamos, que Jorge, por así decirlo, quiere comprar, le va a brindar seguridad. Y no funciona así. Porque si todo está en tu mente, pues entonces la clave de la planificación consciente es que aquello que vos querés lograr afuera, primero te lo generes en tu interior. Y empieces a lograr una simetría en donde luego sea inevitable que ese afuera te manifieste lo que vos querés lograr. ¿Qué es entonces planificar conscientemente? Tiene que ver con una organización,
¿Tiene que ver con una administración? ¿Tiene que ver con tareas? Sí. Pero paradójicamente es el paso menos importante. Hola Celia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí nuevamente. Es el paso menos importante. Porque fíjate todo lo que hay antes para concretar un resultado. Fíjate todo lo que hay. Una de las leyes herméticas por excelencia es que nos enseñan que podés, si querés, lograr un peso corporal o una musculatura corporal a través de un suplemento de X país. Y también nos dice que podés mejor instalar en vos la información inconsciente para que tu cuerpo no necesite ese suplemento y después ese suplemento sea algo secundario. Esto lo podemos ver muchas veces, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna enfermedad, por así decirlo, bueno, no es la palabra, digamos, más correcta, alguna enfermedad y toma un medicamento y ese medicamento no le hace algo. Sin embargo, otra persona toma ese mismo medicamento y le hace algo, ¿sí? Y le resuelve algo, entre comillas, ¿no? Pues ya sabemos que todo síntoma es un mensaje, es una manifestación de algo más sutil. Pero ¿qué quiero que veas con todo esto? Que lo que hace a través, o lo que hacemos a través de una planificación consciente, es en realidad darnos cuenta que si creamos con nuestras palabras nuestra realidad, es maravilloso que recordemos también que detrás de esas palabras hay estrategias mentales, pensamientos, creencias, lógicas y suposiciones. Fíjate todo lo que hay y ni siquiera pasamos a hacer algo, o sea, a hacer alguna tarea, ¿sí? Sin embargo, en lo social nos enseñan a que para ser alguien tenés que tener algo, tenés que tener un título, tenés que tener una casa, tenés que tener más dinero. Y por eso muchas veces, aunque son muchos los casos que se logran eso, la persona se siente exactamente igual de vacía. ¿Por qué? Porque la solución siempre está adentro, no en el objeto externo. El objeto a lo sumo será una simetría para la persona, ¿sí? Por eso hay una diferencia enorme, por ejemplo, si vos querés lograr algo y vas a ver a un coach tradicional que seguramente te va a preguntar, ok, vos querés comprarte una casa, ¿sí? Por ejemplo, entonces te va a preguntar, ¿qué necesitas para lograr eso? Fíjate la diferencia en esa pregunta, ¿qué necesitas para lograr eso? ¿Qué necesitas para lograr eso material? A que te preguntes, desde el coaching, creación consciente, ¿qué creencias necesitas en vos para generarte eso? Me animo a decirte que la diferencia es enorme. Porque si cuando vos querés lograr algo te preguntás, ¿qué necesito para poder tener esa casa? ¿Qué necesito para comprarme ese auto? Etcétera, etcétera. Además de que hay un montón de cosas que ni considera como las que vimos, creencias, valores, estrategias mentales, sigue poniendo el foco en el afuera. Entonces la realidad no cambia. No cambia, queda exactamente igual. Y sabes una cosa, aunque la persona lo logre, al poco tiempo se rearma toda la situación. ¿Por qué? Porque su mente, sus emociones, siguen para otra línea. Entonces, fíjate la diferencia. ¿Qué necesitas para comprarte tal cosa? ¿Qué necesitas para tener tal cosa? A que te preguntes qué creencias son necesarias en vos para que te generes eso. No para que se genere, sino para que te generes. Entonces, la planificación consciente lo que hace es, te pone a vos como protagonista.
Te recuerda tu poder personal, tu poder interior, que muchas veces lo menciono y muchas veces también lo recuerdan. Sin poder interior, sin esa confianza, el resultado solamente se transforma en un objeto, en un adorno solamente. Por eso la planificación consciente a través del coaching, creación consciente, te dice que si alineás tu mente inconsciente a lo que vos querés lograr, ¿sí?, incluyendo esas estrategias mentales para ese resultado, el universo te va a conectar con ese resultado. Se van a generar sincronías, se van a generar movimientos, se van a generar, lo que se conoce como casualidades para que vos logres ese resultado. Pero vos fíjate que en los pasos anteriores tuvo que haber un orden, tuvo que haber una claridad, tuvo que haber una toma de conciencia de qué habita en nuestra mente. Como ves, no tiene algo que ver con conductas, no tiene algo que ver con hábitos, no tiene algo que ver con tareas. Entonces, Pablo, no tengo que hacer algo. Sí, pero en el primer lugar en donde hay que hacerlo es en el plano mental, en el plano simbólico, en el plano psíquico. Y después la tarea o la conducta es algo secundario, porque ya está todo ordenado con todo lo que implica, lo hemos visto, creencias, valores, estrategias, eso está todo ordenado, está todo enfocado, tu inconsciente va hacia ahí, entonces la tarea es la tarea. Voy a averiguar tal cosa, voy a consultar tal cosa, y listo. Eso es lo que diferencia una planificación consciente a una planificación tradicional. Que como vimos, la planificación tradicional solamente se enfoca en un 90% de los casos en tareas. Mañana voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, el jueves voy a hacer esto, tengo que comprar esto, Ahora, ¿qué pasa si esa persona se encuentra con alguna situación contingente que no esperaba? Uno dice, se le cayó el plan. No. Lo que muestra la situación es que lo que rige a ese plan es lo psíquico. Es que a esa persona le faltó una planificación consciente, preguntarse, por ejemplo, quiero lograr como objetivo, ¿sí?, comprarme una casa. ¿Por qué me la quiero comprar? ¿Qué valor me va a brindar a mí? ¿Qué aprendizaje voy a transitar para que como resultado me compre una casa? Y ahí es donde podemos ver la simetría y la confirmación de lo que han enseñado en la antigüedad, que no hay separación entre el afuera y el adentro. A diferencia de un plan tradicional y común que, como he mencionado y lo he mostrado en un ejemplo, te deja totalmente por fuera, ni te considera, ni te pregunta qué habita en tu mente, y solamente se enfoca en tareas y conductas que a la larga no se sostienen. Por eso es uno de los puntos principales, y esto ya es para otro videoprograma. En la gran mayoría de los casos, cuando uno empieza un sendero en donde lograr objetivos, transformarse, se encuentra ante un enemigo, por así decirlo, que se llama indisciplina. La planificación consciente tiene en cuenta las estrategias de cómo funciona esa indisciplina y lo principal, qué hacer para que esa indisciplina no se te transforme en un obstáculo y lo puedas transformar, como enseñé en la antigüedad, en un aliado. Bien, ojalá hayas visto, comprendido
algunos tips y si es de tu interés que siga, digamos, profundizando en este tema, hacémelo saber, ¿sí? A través de los comentarios en este mismo videoprograma, o si no, si te encontrás en el videoprograma a través de mi canal de YouTube o a través de mis redes sociales, y seguimos con esta temática. En caso de que quieras que siga profundizando respecto de la planificación consciente, cuáles son sus leyes, cuáles son sus tips, sus claves, etcétera, etcétera, etcétera. Que como siempre te digo, hay mucho más para recorrer y seguir expandiendo en una espiral phi. De mi parte, muchas gracias, ¿sí?, a quienes tienen la amabilidad de estar acompañándome hoy, también a quienes luego se encuentren con este videoprograma. Y ya sabes que, como siempre te digo, nos encontramos la próxima semana, ¿sí?, a través de Instagram y luego a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana para todos ustedes.